Convertirte en quien eres no es un triunfo, es una despedida, es quedarte en pie, frente al espejo, y no reconocer al extraño que has sido toda tu vida. Es sentir cómo se rompe algo dentro de ti, que nunca volverá a unirse. Es comprender, con una claridad que corta como vidrio, que todo lo que te daba seguridad era una mentira hermosa, y que ahora deberás caminar sin ella. Yo lo sé, lo he vivido. He sentido el peso exacto de cada máscara al caer. He escuchado el silencio ensordecedor que viene después de decir la verdad. Y hoy estoy aquí para decirte algo que te destrozará, que encontrarte a ti mismo no es el comienzo de la paz. Es el comienzo de la guerra más larga que librarás jamás. Nadie te prepara para eso. Nadie te dice que cuando finalmente decidas ser quien eres, el mundo dejará de reconocerte, que tus amigos te mirarán como si fueras un traidor, que tu familia te preguntará ¿qué te pasó?, como si haberte encontrado fuera una enfermedad, que el amor que creías eterno se desvanecerá porque amaban a quien fingías ser, no a quien realmente eres. Nadie te advierte que el precio de la autenticidad es perderlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo, a las personas, a las certezas, a la versión de ti que construiste con tanto cuidado para sobrevivir. Yo he pagado ese precio. He visto cómo se vaciaban las habitaciones cuando entraba. He sentido la frialdad de las miradas que antes me daban calor. He cargado con el peso de ser incomprendido, de ser juzgado, de ser abandonado. Y lo que más duele no es el rechazo de los demás. Lo que realmente te destruye es darte cuenta de que tú también fuiste cómplice, que durante años, décadas, quizás, elegiste la máscara porque era más seguro, que traicionaste tu propia alma para recibir migajas de aceptación, que vendiste tu verdad por un poco de paz falsa. Cuando esa revelación te golpea, algo dentro de ti muere, y debe morir, porque no puedes construir una vida real sobre los cimientos de una mentira. No puedes ser tú mismo sin primero destruir todo lo que no eres. Y esa destrucción, amigo mío, es fuego puro. Arde, consume, no deja nada intacto, y mientras el fuego devora todo lo conocido, tú estás ahí, de pie entre las llamas, preguntándote si sobrevivirás, preguntándote si valdrá la pena, preguntándote si no era mejor seguir dormido. Yo me hice esas preguntas 1000 veces, en noches interminables donde la soledad pesaba tanto que apenas podía respirar, en momentos donde habría dado cualquier cosa por volver atrás, por recuperar la comodidad de la inconsciencia, pero había cruzado una línea invisible. Había visto algo que no podía desver. Había probado la libertad, y aunque amarga, aunque dolorosa, era más real que cualquier dulzura fabricada. Hoy vengo a decirte lo que nadie quiere escuchar, que encontrarte a ti mismo no te hará feliz, te hará libre. Y la libertad, amigo mío, es la más hermosa de las condenas. Porque una vez que la pruebas, una vez que sientes lo que es vivir sin cadenas, ya no puedes volver, ya no puedes fingir, ya no puedes dormir tranquilo sabiendo que estás viviendo una mentira. Esta es la verdad que te romperá. Ser quien eres tiene un coste, y ese coste es tan alto que la mayoría prefiere no pagarlo, prefiere morir sin haberse conocido, prefiere la seguridad de la jaula a la incertidumbre de la libertad. Y no los juzgo, lo entiendo, porque yo también estuve ahí, mirando el abismo, sintiendo vértigo, deseando cerrar los ojos y olvidar lo que había visto, pero no pude. Algo en mí se había despertado. Una voz antigua, silenciada durante años, que ahora gritaba con tanta fuerza que ya no podía ignorarla. Era mi voz, la voz de quien realmente soy, debajo de todas las capas, de todos los roles, de todas las expectativas. Y esa voz me decía algo muy simple, pero devastador, que vivir sin ser yo mismo
era peor que cualquier sufrimiento, que traicionarme a mí mismo era el único pecado imperdonable, que si no me atrevía ahora, moriría como un extraño para mi propia alma. Así que me atreví. Pasé años creyendo que el mundo tenía un lugar para mí, que si seguía las reglas, si encajaba en los moldes que otros habían tallado, encontraría paz, que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente obediente, lo suficientemente normal, sería aceptado. Y durante un tiempo funcionó. Me dieron palmadas en la espalda, me sonrieron, me dijeron que iba por buen camino. Y yo, ingenuo, creí que ese camino era el mío, pero había algo en mí que no podía respirar, algo salvaje, indomable, que se ahogaba bajo el peso de las expectativas, una parte de mí que se rebelaba en silencio, que miraba mi vida desde lejos y no la reconocía como propia. Era como vivir en una casa que no es tuya, dormir en una cama prestada, hablar con una voz que no te pertenece. Y cada día ese extrañamiento crecía. Cada día la distancia entre quién era y quién pretendía ser se hacía más insoportable. Hasta que un día comprendí que tenía dos opciones: morir lentamente bajo esas cadenas o romperlas, aunque eso significara quedarme solo. Elegí romperlas, y con cada cadena que rompía, algo se desgarraba dentro de mí, porque esas cadenas no eran solo externas, estaban entrelazadas con mi identidad, con mis relaciones, con todo lo que conocía. Romperlas significaba romperme, significaba perder la versión de mí que todos conocían. Significaba convertirme en alguien irreconocible, incluso para mí mismo, y lo hice. Dejé de sonreír cuando no sentía alegría. Dejé de asentir cuando no estaba de acuerdo. Dejé de fingir interés en conversaciones vacías. Dejé de moldearme para encajar en espacios que no eran para mí. Y con cada verdad que dije, con cada máscara que dejé caer, sentí cómo el mundo se alejaba, cómo las personas que creía amigas se volvían distantes, cómo el amor que creía incondicional resultaba estar lleno de condiciones que yo ya no podía cumplir. Eso es lo que nadie te dice, que ser auténtico es una forma de suicidio social, que cuando dejas de ser quien los demás necesitan que seas, te vuelves invisible para ellos, o peor aún, te vuelves una amenaza, porque tu libertad les recuerda su prisión, tu autenticidad les muestra su falsedad, y la mayoría no puede soportarlo. Prefieren alejarse que mirarse en el espejo que tú les ofreces. Para ser tú, primero debes arder. No es una metáfora poética. Es la verdad desnuda, brutal, sin adornos. Debes quemar todo lo que no eres. Cada creencia heredada que aceptaste sin cuestionar, cada miedo aprendido que te mantiene pequeño, cada versión de ti que construiste con tanto cuidado para ser amado, para ser aceptado, para no estar solo, debes incendiarlo todo. Y cuando el fuego termine, cuando solo queden cenizas y humo, recién ahí sabrás quién eres realmente. Pero nadie te dice que entre las cenizas también están las personas que amabas, los sueños que perseguías durante años, la identidad que te daba refugio en las noches frías. Todo eso se quema también, porque no puedes elegir qué parte de tu vida falsa destruir y cuál conservar. Es todo o nada. O te quemas completo y renaces, o sigues viviendo entre ruinas, aferrado a fragmentos de una mentira que ya no sostiene nada. Yo intenté salvar algunas cosas. Intenté ser auténtico sin perder a ciertas personas. Intenté ser libre sin romper ciertas estructuras. Y fue inútil, porque la autenticidad no negocia, no acepta medias verdades ni compromisos tibios. Te exige todo. Te pide que renuncies a la seguridad, a la comodidad, a la aprobación, y a cambio te ofrece algo que no sabes si podrás soportar: tu propia compañía.
Sabes lo aterrador que es quedarte solo contigo mismo después de años de huir de ti. Es como abrir una puerta que habías mantenido cerrada toda tu vida y descubrir que detrás hay un extraño. Un extraño que te mira con ojos que conoces, pero que nunca habías visto realmente. Que te habla con una voz que es tuya, pero que suena diferente, porque nunca la habías dejado hablar libremente. Ese extraño eres tú, el tú real, el que escondiste, el que silenciaste, el que traicionaste 1000 veces para poder encajar en un mundo que nunca fue hecho para ti. Y cuando lo conoces, cuando finalmente te miras, sin filtros, sin máscaras, sin excusas, comprendes algo devastador, que has vivido toda tu vida como un impostor en tu propia existencia, que has sido un actor interpretando un papel que ni siquiera elegiste, que has sacrificado tu alma en el altar de la normalidad, de la aceptación, del qué dirán. Esa comprensión te destroza, te rompe en pedazos tan pequeños que te preguntas si alguna vez podrás recomponerte. Y la respuesta es no, no podrás, porque no se trata de recomponerte, se trata de construirte de nuevo, desde cero, sin planos, sin instrucciones, sin garantías. Solo tú, las cenizas de quien fuiste, y la decisión de convertirte en quien realmente eres. El fuego no es un evento único, no es algo que atraviesas una vez y luego todo está resuelto. El fuego es un proceso, una purificación constante. Cada día debes elegir arder un poco más. Cada día debes decidir qué parte de la mentira quemarás hoy, qué creencia limitante destruirás, qué miedo enfrentarás, qué máscara dejarás caer. Y duele, duele cada maldito día. Duele ver cómo las personas que juraban amarte para siempre se alejan cuando dejas de ser lo que necesitan. Duele reconocer que muchas de tus relaciones eran transaccionales, basadas en lo que podías darles, no en quién eras realmente. Duele darte cuenta de que esos amigos con los que compartiste años de tu vida nunca te conocieron, porque nunca les mostraste tu verdad. Y lo más doloroso de todo es reconocer que no fue culpa de ellos, fue tuya. Tú elegiste la máscara, tú decidiste esconderte, tú preferiste ser amado por una mentira que rechazado por tu verdad. Y ahora que has decidido quitarte la máscara, ahora que has elegido la verdad, no puedes culpar a nadie por no reconocerte. El fuego te enseña algo fundamental, que el cambio real no es acumulativo, es destructivo. No se trata de añadir cosas buenas a tu vida, se trata de quemar las malas, hasta que solo quede lo esencial. Y lo esencial es muy poco. Es tan poco que da miedo, porque hemos construido nuestras identidades sobre montañas de cosas innecesarias, creencias que no son nuestras, deseos que no sentimos, metas que no elegimos. Y cuando todo eso se quema, cuando todo eso desaparece, nos quedamos con casi nada. Y ese casi nada es aterrador, porque durante años nos dijeron que más es mejor, que necesitamos acumular experiencias, relaciones, logros, posesiones, y de repente estás ahí, con las manos vacías, mirando las cenizas de todo lo que creías que eras, y te preguntas, si no soy esto, entonces, ¿qué soy? Y la respuesta no llega inmediatamente. Tienes que sentarte en las cenizas, tienes que habitar la nada. Tienes que soportar el vacío sin llenarlo con lo primero que encuentres, porque la tentación es enorme. La tentación de volver a construir otra identidad falsa, otra máscara más sofisticada, otro personaje más creíble. Pero si lo haces, si llenas el vacío demasiado rápido, habrás ardido en vano, porque el fuego no es para destruir y reconstruir lo mismo. El fuego es para purificar, para quemar hasta el hueso, para dejarte tan desnudo que ya no puedas fingir. Y en esa desnudez, en esa vulnerabilidad absoluta, es donde finalmente puedes ser real. Recuerdo mis propias noches en el fuego,
Noches donde todo lo que creía saber sobre mí mismo se desmoronaba, donde cada certeza se volvía duda, donde cada respuesta se convertía en pregunta, y no había nadie que pudiera ayudarme, porque este es un viaje que cada uno debe hacer solo. Nadie puede arder por ti, nadie puede atravesar tu fuego, y es en esas noches, en esa soledad absoluta, donde descubres de qué estás hecho realmente, no de las cosas que acumulaste, no de los roles que interpretaste, sino de algo más profundo, algo que ha estado ahí siempre, esperando ser descubierto, algo que no necesita la aprobación de nadie porque es anterior a toda aprobación. Es tu esencia, tu verdad más íntima. Y es tan frágil y tan poderosa al mismo tiempo que cuando la tocas por primera vez, lloras. Lloras porque comprendes todo lo que perdiste al no conocerla antes. Lloras porque ves todos los años que pasaste siendo otra cosa. Lloras porque entiendes que no hay vuelta atrás, que una vez que has visto tu verdad, no puedes volver a la mentira. Y eso es, a la vez, liberador y aterrador, porque la verdad te libera, sí, pero también te condena. Te condena a no poder ser nunca más como los demás, a no poder volver a dormir, a no poder fingir que no sabes lo que sabes, y caminas por el mundo como alguien que ha visto algo que no debía ver. Los otros lo notan, aunque no sepan qué es exactamente, sienten que algo en ti ha cambiado, que ya no eres maleable, que ya no puedes ser moldeado, que tienes una dureza nueva, forjada en el fuego, y eso los incomoda, porque las personas no cambiadas no saben qué hacer con las personas que sí han cambiado. Te tratan con una mezcla de respeto y recelo, como si fueras peligroso, y en cierto sentido lo eres, porque representas la posibilidad del cambio, y el cambio da miedo, especialmente a quienes han construido toda su vida sobre la ilusión de que las cosas no pueden ser diferentes. El fuego también te enseña sobre el tiempo, te enseña que la transformación real no ocurre en un instante. No es un momento de iluminación súbita, es un proceso largo, doloroso, a veces tedioso. Hay días donde sientes que avanzas y días donde sientes que retrocedes. Hay momentos de claridad absoluta y momentos de confusión total. Y aprendes a respetar ese ritmo. Aprendes que no puedes forzar tu propio despertar, que no puedes acelerar tu propia transformación, que el fuego tiene su propio tiempo y que tu única opción es entregarte a ese tiempo. Confiar en el proceso, aunque no entiendas hacia dónde vas, aunque no veas el final del camino, porque el camino hacia ti mismo no tiene final. No hay un punto donde llegas y dices, ya está, ya soy yo mismo, ya terminé. Siempre hay capas más profundas que descubrir, siempre hay mentiras más sutiles que quemar, siempre hay máscaras más sofisticadas que dejar caer. El fuego nunca termina, solo cambia de intensidad y aprendes a vivir en el fuego, no como quien está en una situación temporal que pronto pasará, sino como quien ha hecho del fuego su hogar, porque has comprendido que la transformación no es algo que haces una vez, es algo que eres, constantemente, siempre, y eso cambia todo. Cambia cómo te relacionas con los demás, porque ya no buscas en ellos que te completen, ya no necesitas que te validen, ya no esperas que te entiendan, simplemente eres. Y si alguien puede estar contigo, siendo tú, maravilloso, y si no pueden, también está bien. Cambia cómo te relacionas con el mundo. Ya no necesitas conquistarlo, ya no necesitas demostrarte, ya no necesitas dejar una marca, porque has comprendido que la única marca que importa es la que dejas en ti mismo. El único mundo que necesitas conquistar es tu propio mundo interior. Cambia cómo te relacionas con el sufrimiento. Ya no lo ves como algo que debe evitarse a toda costa. Lo ves como parte del proceso, como el precio
de estar vivo, como la evidencia de que estás creciendo, transformándote, volviéndote más tú. El sufrimiento deja de ser tu enemigo y se convierte en tu maestro, y cambia, sobre todo, cómo te relacionas contigo mismo. Dejas de ser tu peor crítico, dejas de castigarte por cada error, dejas de exigirte perfección, porque has comprendido que la perfección es una ilusión, que lo real siempre es imperfecto, que lo auténtico siempre es contradictorio, y que eso no solo está bien, sino que es hermoso. Aprendes a mirarte con compasión, no con la falsa compasión que excusa todo, sino con la compasión real que ve todo, entiende todo y acepta todo, que ve tus defectos y no los niega, que ve tus sombras y no las esconde, que ve todo lo que eres, lo bueno y lo malo, y dice, esto soy yo, y está bien. Esa aceptación es el verdadero final del fuego. No el final en el sentido de que el fuego se apaga, sino el final en el sentido de que ya no resistes el fuego, ya no luchas contra la transformación, ya no intentas controlar quién eres o quién serás. Simplemente te rindes a tu propio devenir, y en esa rendición encuentras una paz que no sabías que existía. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de estar bien sin tenerlas. No la paz de haber llegado, sino la paz de estar en camino. No la paz de la certeza, sino la paz de la aceptación. Recuerdo la primera vez que dije una verdad que nadie quería oír. Estábamos en una de esas reuniones sociales donde todos fingen estar bien, donde las conversaciones son superficiales y las sonrisas son automáticas. Y alguien me preguntó algo trivial, esperando una respuesta trivial. Pero algo en mí se reveló. Estaba cansado de fingir, cansado de repetir las respuestas que se esperaban de mí, cansado de ser un eco de las expectativas ajenas. Así que dije la verdad. No recuerdo exactamente qué dije, pero recuerdo el silencio que siguió. Un silencio incómodo, pesado, que llenó la habitación como niebla densa. Recuerdo las miradas, algunas confundidas, otras molestas, algunas incluso asustadas, como si hubiera roto una regla sagrada, como si hubiera cruzado una línea invisible que nadie cruza, y vi cómo los ojos de mis amigos se apartaban, no de forma dramática, no con enojo o desprecio, simplemente se apartaron, como cuando miras algo incómodo y prefieres desviar la vista. Sentí cómo el círculo se cerraba, imperceptiblemente, sin mí. Como la conversación continuaba pero yo ya no era parte de ella. Me había convertido en un extraño simplemente por ser honesto, por decir lo que pensaba, por negarme a seguir el guión, y comprendí entonces que la autenticidad tiene un precio. La soledad, no la soledad física necesariamente, aunque esa también viene, sino una soledad más profunda, una soledad existencial, la soledad de saberte diferente, de verte a ti mismo caminando por un sendero que nadie más quiere transitar, de comprender que tu verdad no será celebrada, sino tolerada en el mejor de los casos, y rechazada en el peor, porque el mundo no está hecho para los que se atreven a ser, está hecho para los que obedecen, para los que repiten, para los que se esconden detrás de lo que se espera de ellos. Está construido sobre mentiras cómodas y verdades silenciadas, y cuando tú llegas con tu autenticidad, con tu verdad cruda y sin pulir, rompes el consenso. Te conviertes en un espejo incómodo que refleja lo que todos prefieren no ver, su propia falsedad, su propia prisión autoimpuesta. La mayoría de las personas vive en una mentira cómoda, y lo saben. En algún lugar profundo de su ser lo saben, pero prefieren no mirar, prefieren la anestesia de la rutina, el consuelo de la conformidad, la seguridad de ser como todos los demás. Porque mirar hacia adentro implica enfrentar el abismo, y el abismo da miedo. El abismo te muestra todo lo que no eres, todo lo que has fingido ser, todo lo que has sacrificado por un poco de aprobación. Prefieren la máscara porque debajo de ella hay un vacío.
un vacío que han pasado toda su vida evitando, un vacío que les susurra en las noches de insomnio, que los visita en momentos de silencio, que los confronta cuando están solos, pero han aprendido a llenarlo con distracciones, con ruido, con la compañía de otros mentirosos igual de asustados. Y eso funciona, por un tiempo funciona, hasta que un día la máscara se vuelve tan pesada que ya no pueden cargarla, hasta que el vacío se vuelve tan grande que ninguna distracción lo llena. Pero incluso entonces, la mayoría elige no mirar. Eligen añadir más máscaras, más distracciones, más mentiras, porque es más fácil, porque el abismo es aterrador, porque enfrentarlo significa perderlo todo. Y perderlo todo es algo que muy pocos están dispuestos a hacer. Es más fácil ser lo que otros necesitan que enfrentar el vacío de no saber quién eres sin ellos. Es más simple seguir al rebaño que perderte en el desierto de tu propia alma. Es más seguro repetir lo que te enseñaron que cuestionar cada creencia, cada valor, cada verdad heredada. Por eso tan pocos se atreven, por eso tan pocos viven de verdad. Porque vivir de verdad implica morir primero, morir a todo lo conocido. Y esa muerte, aunque necesaria, es lo más doloroso que un ser humano puede experimentar. Yo elegí el desierto, elegí perderme en mi propia alma, aunque no tuviera mapa. Elegí el abismo, aunque me aterrara. Elegí la verdad, aunque me costara todo. Y te diré algo que nadie menciona, algo que nunca aparece en los libros de autoayuda ni en los discursos inspiradores. Duele. Duele tanto que hay días donde deseas no haber despertado nunca. Duele perder a las personas que creías que te conocían. Duele ver cómo se alejan, uno por uno, como espectadores que abandonan un teatro cuando la obra se vuelve demasiado real, demasiado incómoda. Duele llamarlos y sentir la distancia en su voz. Duele encontrarte con ellos y darte cuenta de que ya no tienes nada que decirles, porque todo lo que podrías decir es demasiado verdadero, demasiado profundo para la superficialidad que ahora los separa. Y lo peor no es que se vayan, lo peor es comprender por qué se van. Se van porque nunca te conocieron realmente, porque conocían a la versión de ti que construiste para ellos. La versión simpática, adaptable, inofensiva. La versión que no cuestionaba, que no incomodaba, que no obligaba a nadie a mirarse a sí mismo. Esa versión era fácil de amar. Era predecible, controlable, segura. Pero no eras tú, y ahora que eres tú, ahora que te has quitado la máscara, son ellos los que se sienten traicionados. Te miran como si hubieras cambiado. Te preguntan, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué ya no eres como antes? Y tienes que morderte la lengua para no gritarles que nunca fuiste como antes, que lo que llaman cambio es simplemente dejar de mentir, que la traición real fue fingir durante tanto tiempo. Pero no lo gritas, porque ya no necesitas que entiendan, ya no necesitas justificarte. Has aprendido algo que ellos aún no saben, que no puedes obligar a nadie a ver lo que no quiere ver, que no puedes despertar a quien prefiere dormir, que cada persona debe hacer su propio viaje hacia sí misma y algunos nunca lo harán. Duele darte cuenta de que nunca te conocieron, porque nunca fuiste tú mismo con ellas. Durante años, décadas quizás, representaste un papel, les dabas lo que necesitaban, decías lo que querían oír, eras quien esperaban que fueras, y ellos te amaban. O al menos amaban al personaje, pero ese amor estaba construido sobre arena. En el momento en que dejaste de interpretar el papel, en el momento en que te atreviste a ser real, todo se derrumbó. Y te das cuenta de algo demoledor, que todas esas relaciones, todas esas amistades, todos esos años compartidos, estaban basados en una mentira, no una mentira maliciosa, no una mentira intencional, sino una mentira de omisión, la mentira de no mostrar quién eras realmente, la mentira de esconderte para ser amado. Y ahora que has decidido dejar de esconderte, ahora
que has elegido mostrarte tal como eres, descubres que ese amor no sobrevive a la verdad. Duele romper con las creencias, con las tradiciones, con todo lo que te daba sentido antes de saber que ese sentido era prestado. Cada sociedad, cada familia, cada grupo tiene sus creencias sagradas, esas verdades que no se cuestionan, esas tradiciones que se repiten sin pensar, esos valores que se heredan como se hereda el color de ojos. Y tú los aceptaste, los hiciste tuyos, construiste tu identidad alrededor de ellos, te definiste a través de ellos, hasta que un día empezaste a cuestionar: ¿por qué creo esto? ¿Por qué lo pienso realmente? ¿O porque me lo enseñaron? ¿Este valor es mío o es de mis padres? ¿Esta meta que persigo es lo que realmente quiero o es lo que se espera de mí? Y con cada pregunta algo se agrietaba. Con cada duda una certeza se derrumbaba. Y pronto te encontraste en un territorio desconocido, donde nada de lo que creías saber sobre ti mismo era cierto. Tuviste que reconstruirlo todo desde cero, y eso es agotador. Es como ser un adulto y tener que aprender a caminar de nuevo. Cada paso es inseguro, cada decisión está llena de dudas, porque ya no tienes el mapa que te dieron, ya no tienes las respuestas prefabricadas. Estás solo en un terreno inexplorado, creando tu propio camino con cada paso, sin saber si vas en la dirección correcta, porque ya no hay una dirección correcta predefinida. Y cuando intentas explicárselo a otros, cuando intentas compartir tu proceso, te miran como si estuvieras perdido. ¿Por qué lo complicas tanto?, te dicen. La vida es simple si sigues las reglas. Y no entienden que es precisamente eso lo que ya no puedes hacer. Que seguir las reglas te estaba matando. Que la simplicidad que ellos celebran era tu prisión. Que lo que llaman complicación es en realidad la primera vez que respiras libre. Duele descubrir que la mayoría de tus relaciones eran negociaciones silenciosas, tratos donde entregabas pedazos de ti para recibir algo de calor humano. Nunca fue explícito. Nadie sentó contrato, pero estaba ahí, invisible pero real. El trato era simple. Tú das lo que necesitan. Ellos te dan aceptación. Tú finges estar bien. Ellos fingen creer que estás bien. Tú no cuestionas sus decisiones. Ellos no cuestionan las tuyas. Tú mantienes la paz. Ellos te mantienen cerca. Y funcionaba. Todos estaban cómodos. Nadie se incomodaba. El sistema se perpetuaba a sí mismo, hasta que tú rompiste el trato, hasta que decidiste dejar de dar lo que no tenías para dar, hasta que elegiste tu verdad por encima de su comodidad. Y entonces todo se desmoronó, porque sin el trato, sin la negociación implícita, no quedaba nada. No había conexión real, no había comprensión profunda, no había amor incondicional. Solo había un intercambio, un comercio de máscaras, una transacción disfrazada de amistad. Y cuando dejaste de pagar tu parte, cuando te negaste a seguir sacrificándote por migajas de afecto, ellos se fueron. No porque fueran malas personas, sino porque el trato se había roto, y sin él no sabían cómo relacionarse contigo. Esa es una de las verdades más dolorosas del camino hacia ti mismo. Descubrir cuántas de tus relaciones estaban condicionadas. Condicionadas a que fueras de cierta manera. Condicionadas a que no cambiaras demasiado. Condicionadas a que no los obligaras a mirarse a sí mismos. Y cuando esas condiciones ya no se cumplen, cuando te atreves a evolucionar, a transformarte, a ser diferente de quien eras, muchas de esas relaciones simplemente se disuelven y te quedas solo. No porque lo hayas elegido, sino porque es el costo inevitable de la autenticidad. Pero hay algo más doloroso todavía: darte cuenta de que tú también eras cómplice, que tú también elegiste la máscara porque era más fácil, que tú también sacrificaste tu alma por un poco de paz, que tú también vendiste tu verdad por migajas de aceptación. Y cuando esa verdad te golpea, cuando comprendes que has vivido años siendo un extraño
para ti mismo. Algo dentro de ti muere y debe morir, porque solo desde esa muerte puede nacer algo real. Solo desde esa destrucción completa puede emerger quien realmente eres. No una versión mejorada del viejo tú, no un tú más auténtico, sino un tú completamente nuevo. Un tú que nunca antes existió porque siempre estuvo enterrado bajo capas de condicionamiento, de miedo, de necesidad de aprobación. Este nuevo tú es aterrador, porque no sabes quién es, porque no tiene historia, porque no viene con manual de instrucciones. Es una hoja en blanco, una posibilidad infinita. Y eso, amigo mío, da más miedo que cualquier prisión conocida. Porque en la prisión al menos sabías quién eras, sabías qué esperar, sabías cómo comportarte, pero ahora estás libre. Y la libertad es vértigo puro. Nadie te avisa que cuando te encuentras ya no perteneces a nada. Te conviertes en un extranjero, caminas entre las personas, las escuchas hablar de sus vidas, de sus preocupaciones, de sus certezas, y sientes una distancia inmensa. No porque seas mejor, no porque estés por encima, sino porque has visto algo que ellos aún no ven. Has tocado un fuego que ellos temen, y eso te separa, te vuelve incomprensible, te vuelve solo. Es la soledad del que ha despertado en un mundo de dormidos. No puedes volver a dormir. Lo has intentado. Has querido volver a la inconsciencia, a la comodidad de no saber, pero es imposible. Una vez que has visto, no puedes desver. Una vez que has probado la libertad, no puedes volver a la prisión, aunque la prisión fuera más cálida, aunque estar dormido doliera menos, y caminas entre ellos sintiéndote como un fantasma. Los ves repetir los mismos patrones, los mismos errores, las mismas mentiras, y quieres gritarles, quieres sacudirlos, quieres mostrarles lo que has visto, pero sabes que es inútil, porque cada uno debe hacer su propio viaje, cada uno debe despertar en su propio tiempo. No puedes despertar a nadie, solo puedes estar ahí cuando decidan despertar por sí mismos, y mientras tanto, camina solo, no en soledad amarga, no en aislamiento resentido, sino en una soledad consciente, una soledad elegida, porque has comprendido que es mejor estar solo y ser real que acompañado y ser falso, que la verdadera soledad no es estar sin personas. La verdadera soledad es estar rodeado de personas y no poder ser tú mismo. He conocido esa soledad, la he habitado como quien habita una cueva en la montaña, y te diré algo que no esperabas. En esa soledad hay una paz extraña, una paz que no viene de la felicidad, sino de la verdad, una paz que no viene de tener todo resuelto, sino de aceptar que nada está resuelto y nunca lo estará. Una paz que no viene de ser comprendido, sino de ya no necesitar ser comprendido. Porque cuando ya no necesitas la aprobación de nadie, cuando ya no juegas roles, cuando ya no mientes para encajar, descubres una libertad que no sabías que existía. Es una libertad aterradora. Porque sin las cadenas ya no sabes qué te sostiene. Sin las máscaras ya no sabes quién eres. Sin el guión ya no sabes qué decir. Estás desnudo en el mundo, vulnerable, expuesto. Y al principio, eso te paraliza. Pero luego comprendes algo extraordinario, que esa desnudez es tu poder, que esa vulnerabilidad es tu fuerza, que sin las cadenas puedes moverte de formas que nunca imaginaste, que sin las máscaras puedes ver con una claridad que antes era imposible, que sin el guión puedes decir verdades que antes no podías pronunciar. Pero esa libertad no es ligera, es pesada, porque ser libre significa cargar con todas tus decisiones, con todas tus contradicciones, con toda tu oscuridad. Ya no puedes culpar a nadie, ya no puedes esconderte detrás de lo que te enseñaron o de lo que se espera. Estás desnudo frente a ti mismo, y eso, amigo mío, es lo más aterrador que un ser humano puede experimentar. Mirarte a ti mismo, sin filtros,
sin excusas, sin mentiras piadosas, ver tu cobardía, tu egoísmo, tu mediocridad, ver todo lo que no eres y nunca serás, ver los años perdidos, las oportunidades desperdiciadas, las verdades silenciadas, y aceptarlo, aceptar que eso también eres tú, porque la autenticidad no es solo mostrar tu mejor versión, es aceptar que tienes una peor versión, que eres complejo, contradictorio, a veces noble, a veces mezquino, a veces valiente, a veces cobarde, y que todo eso es parte de ti, que no puedes elegir quedarte solo con las partes bonitas, que si quieres ser real debes aceptar el paquete completo, y eso requiere un coraje que muy pocos tienen, el coraje de mirarte en el espejo y no apartar la vista, el coraje de ver tus monstruos y no huir, el coraje de aceptar que no eres perfecto, que nunca lo serás y que está bien, porque la perfección es para las estatuas. Los seres humanos somos contradicción pura, y ser auténtico es abrazar esa contradicción. Solo los que aceptan perderlo todo pueden poseerse a sí mismos. Esta es la verdad que he aprendido después de años de caminar solo, que no puedes ser tú y mantener todo lo demás intacto. Algo tiene que romperse, alguien tiene que irse, alguna ilusión tiene que morir, y tú tienes que aceptarlo. Sin amargura, sin resentimiento, sin esperar que el mundo te comprenda, porque el mundo no está hecho para entender a los que eligen ser libres, está hecho para domesticar, para controlar, para hacer que todos encajen en el mismo molde. Y cuando tú te niegas a encajar, cuando te atreves a ser diferente, a pensar diferente, a vivir diferente, el mundo te castiga, no con violencia, no con persecución, sino con algo más sutil y más efectivo, con indiferencia. Te ignoran, te olvidan, te borran, como si nunca hubieras existido, porque eres una amenaza, no una amenaza violenta, sino una amenaza existencial. Tu simple existencia cuestiona su forma de vida, tu libertad les muestra su prisión, y eso no lo pueden tolerar, así que te eliminan, no físicamente, sino socialmente. Te sacan de las conversaciones, de los planes, de sus vidas, y lo hacen tan sutilmente que ni siquiera te das cuenta hasta que un día te ves y estás solo, y te preguntas cómo llegaste ahí, y la respuesta es simple: elegiste ser real en un mundo de mentiras. El precio de la libertad es no ser comprendido. Yo he pagado ese precio. He visto cómo mis palabras eran malinterpretadas, cómo mis intenciones eran tergiversadas, cómo mi soledad era vista como soberbia, y al principio me dolía. Quería explicarme, justificarme, hacer que entendieran, pero con el tiempo comprendí algo. Pero los que sí lo soportan, los que pagan el precio completo, descubren el secreto más profundo de la existencia, que la vida solo comienza cuando te atreves a ser tú. Todo lo anterior a ese momento fue preparación, fue el camino hacia la puerta. Pero la vida real, la vida verdadera, solo comienza cuando atraviesas esa puerta, cuando te atreves a soltar todo lo conocido y entrar en lo desconocido de tu propia verdad. Y esa vida, aunque más difícil, es infinitamente más valiosa, porque es tuya, completamente tuya. No vives la vida de tus padres, no vives la vida que la sociedad diseñó para ti, no vives la vida que tus miedos te permitieron vivir, vives tu vida, la única vida que realmente te pertenece. Y cuando llegas al final de esa vida, cuando miras atrás, no hay arrepentimiento, no hay la pregunta torturante de qué hubiera pasado si, no hay el dolor de las oportunidades no tomadas, no hay el sufrimiento de la vida no vivida, porque viviste, realmente viviste, fuiste tú, completamente, sin disculpas, sin máscaras, sin mentiras, y eso, amigo mío, es todo lo que podemos aspirar. No a la perfección, no
a la felicidad constante, no a ser comprendidos o aceptados por todos, sino a ser reales, a ser nosotros mismos, a vivir desde nuestra verdad más profunda. Y si en ese camino nos quedamos solos, que así sea, porque la peor soledad no es estar sin otros. La peor soledad es estar sin ti mismo. Es vivir toda una vida como un extraño en tu propia piel. Esa es la verdadera condenación. Así que te dejo con esta pregunta. La única pregunta que realmente importa. ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Cuando no tienes que impresionar a nadie. Cuando no tienes que cumplir ninguna expectativa. Cuando solo estás tú contigo mismo. Esa es la persona que necesitas conocer. Esa es la persona que necesitas ser. Esa es la persona que has estado evitando toda tu vida. Y hasta que no te atrevas a conocerla, a ser ella, nunca vivirás realmente. Existirás, respirarás, pasarás tiempo, pero no vivirás. Porque vivir requiere ser, y ser requiere valor. El valor de mirarte sin filtros, el valor de aceptarte sin condiciones, el valor de ser tú sin pedir permiso. No todos tienen ese valor, pero tú puedes elegir ser uno de los pocos. Puedes elegir pagar el precio. Puedes elegir atravesar el fuego. Puedes elegir la verdad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, la vida sobre la existencia. La elección siempre fue tuya. Siempre lo será. Y cada día, con cada decisión, estás eligiendo vivir o fingir, ser o aparentar, verdad o mentira. Yo hice mi elección, he pagado mi precio, he caminado mi camino, y no cambiaría nada. Porque finalmente, después de años de búsqueda, después de años de lucha, después de años de soledad, me encontré, y ese encuentro vale más que todo lo que perdí en el camino. Todo lo que perdí en el camino. No todos soportan el precio de ser reales. Por eso, tan pocos viven de verdad. Ficciones. Con toda mi oscuridad, con toda mi luz, imperfecto, incompleto, en constante evolución. Y descubrí que esa es la única forma de vivir de verdad. No desde la perfección, sino desde la autenticidad. No desde la certeza, sino desde la duda. No desde el control, sino desde la aceptación. Aceptar que no tienes todas las respuestas, que nunca las tendrás, y que está bien, porque la vida no es un problema que resolver, es un misterio que experimentar. Y solo puedes experimentarlo plenamente cuando dejas de fingir, cuando dejas de controlar, cuando dejas de esconderte. Este es el coste de volverte quien eres realmente. No es un camino de flores. No hay recompensas inmediatas. No hay aplausos ni reconocimiento. Hay pérdida. Hay dolor. Hay noches donde te preguntas si valió la pena. Hay momentos donde la soledad pesa tanto que dudas de todo. Pero hay algo más. Hay una verdad que resuena en lo más profundo de tu ser. Una verdad que te dice que por fin estás vivo, que por fin estás siendo tú. No una versión editada, no una versión mejorada, sino tú, crudo, real, imperfecto. Y esa verdad, por dolorosa que sea, es más valiosa que cualquier mentira cómoda, porque puedes engañar al mundo entero. Puedes usar 1000 máscaras y nadie notará la diferencia, pero no puedes engañarte a ti mismo. Tu alma sabe cuándo estás mintiendo, tu espíritu sabe cuándo estás traicionándote, y ese conocimiento te corroe desde dentro. Te mata lentamente. La mayoría de las personas muere sin haber vivido, sin haberse conocido, sin haber sido ellos mismos. Mueren con su música aún dentro, con sus verdades sin decir, con sus sueños sin perseguir. Y lo peor no es que mueran. Lo peor es que nunca vivieron, porque vivir de verdad requiere coraje, el coraje de soltar todo lo conocido, el coraje de enfrentar el abismo,
el coraje de aceptar que puedes perderlo todo, y la mayoría no tiene ese coraje. Prefiere la seguridad de la muerte lenta a la incertidumbre de vivir plenamente. Y no los juzgo, porque es una elección válida. Cada uno tiene derecho a elegir cómo vive o cómo no vive. Pero yo elegí vivir, aunque me costara todo, aunque me dejara solo, aunque me rompiera 1000 veces. Porque descubrí algo que no tiene precio. Que una vez que has sido tú mismo, una vez que has vivido desde tu verdad, ya nada puede tocarte realmente. El mundo puede rechazarte, pero ya no puede destruirte, porque ya no dependes de su aprobación. Ya no necesitas su validación. Has encontrado tu centro. Y ese centro no puede ser movido por nada externo. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras sin consecuencias, sino ser quien eres sin importar las consecuencias. No porque las consecuencias no duelan, sino porque el dolor de traicionarte a ti mismo duele más. Y cuando llegas a ese punto, cuando comprendes eso, algo cambia. El mundo no cambia, las personas no cambian, pero tú cambias. Y ese cambio interior transforma todo. No te hace inmune al dolor, pero te da algo más valioso, la paz de estar en paz contigo mismo. No todos soportan el precio de ser reales. Por eso, tan pocos viven de verdad. Pero los que lo hacen, los que pagan el precio completo, los que atraviesan el fuego y emergen del otro lado, descubren algo que no puede ser enseñado, solo experimentado, que la vida real, la vida auténtica, la vida vivida desde la verdad, es la única vida que vale la pena vivir, aunque duela, aunque asuste, aunque te deje solo, porque esa soledad es honesta, ese dolor es real, ese miedo es tuyo, no prestado, no heredado, tuyo. Y al final, eso es todo lo que tenemos, nosotros mismos, desnudos, reales, imperfectos, y la elección de aceptarnos o de seguir huyendo, de ser o de fingir, de vivir o de existir. Yo elegí ser. ¿Y tú qué eliges? Porque al final del día, cuando todo el ruido se apaga, cuando todas las personas se van, cuando todas las distracciones desaparecen, solo quedas tú contigo mismo. Y si no puedes mirarte a los ojos, si no puedes soportar tu propia compañía, entonces todas esas relaciones, todas esas máscaras, todo ese teatro fue inútil, porque no puedes huir de ti mismo. Puedes intentarlo, puedes llenarte de actividades, de personas, de ruido, pero en algún momento, en algún lugar, te encontrarás contigo mismo, y ese encuentro puede ser tu salvación o tu condena. Depende de si estás dispuesto a mirarte con honestidad o si prefieres seguir huyendo. Yo elegí mirarme, y lo que vi no me gustó. Vi años de cobardía. Vi mentiras que me dije a mí mismo. Vi oportunidades que dejé pasar por miedo. Vi todo lo que pude ser y no fui. Y dolió. Dolió más que cualquier rechazo externo. Porque el rechazo más doloroso no viene de los demás, viene de ti mismo. Pero también vi algo más. Vi una chispa, pequeña, casi extinta, pero ahí, una chispa de algo real, algo auténtico, algo que había sobrevivido a años de represión, de negación, de traición, y me aferré a esa chispa, la protegí, la alimenté, la dejé crecer, y de esa chispa nació un fuego que quemó todo lo falso, todo lo prestado, todo lo que no era mío. Y cuando el fuego terminó, cuando solo quedaron cenizas, me di cuenta de algo, que las cenizas son fértiles, que de ellas nace vida nueva, que la destrucción es solo el comienzo de la creación, y comencé a crearme de nuevo, no como el mundo quería que fuera, no como mis padres esperaban, no como mis amigos necesitaban, sino como yo realmente era, con todas mis contradicciones, con toda mi oscuridad, con toda mi luz, imperfecto, incompleto, en constante evolución. Y descubrí
que esa es la única forma de vivir, de verdad, no desde la perfección, sino desde la autenticidad, no desde la certeza, sino desde la duda, no desde el control, sino desde la aceptación. Aceptar que no tienes todas las respuestas, que nunca las tendrás, y que está bien, porque la vida no es un problema que resolver, es un misterio que experimentar, y solo puedes experimentarlo plenamente cuando dejas de fingir, cuando dejas de controlar, cuando dejas de esconderte. Este es el coste de volverte quien eres realmente. No es un camino de flores. No hay recompensas inmediatas. No hay aplausos ni reconocimiento. Hay pérdida. Hay dolor. Hay noches donde te preguntas si valió la pena. Hay momentos donde la soledad pesa tanto que dudas de todo. Pero hay algo más. Hay una verdad que resuena en lo más profundo de tu ser. Una verdad que te dice que por fin estás vivo, que por fin estás siendo tú, no una versión editada, no una versión mejorada, sino tú, crudo, real, imperfecto. Y esa verdad, por dolorosa que sea, es más valiosa que cualquier mentira cómoda, porque puedes engañar al mundo entero, puedes usar 1000 máscaras y nadie notará la diferencia, pero no puedes engañarte a ti mismo. Tu alma sabe cuando estás mintiendo, tu espíritu sabe cuando estás traicionándote, y ese conocimiento te corroe desde dentro, te mata lentamente. He conocido personas que murieron a los 30, pero fueron enterradas a los 80. Personas que dejaron de vivir décadas antes de dejar de respirar. Que eligieron la seguridad de la mentira sobre el riesgo de la verdad. Y las vi envejecer con una tristeza en los ojos que ninguna sonrisa podía ocultar. Una tristeza que viene de saber, en algún lugar profundo, que traicionaron lo más sagrado, su propia alma. Y me prometí a mí mismo que eso no me pasaría a mí, que preferiría vivir un día siendo yo mismo que 1000 años siendo otro, que preferiría morir solo y real que acompañado y falso, que elegiría la verdad, aunque me costara todo, porque al final, todo lo que realmente tenemos es nuestra integridad, y sin ella, no somos nada. La mayoría de las personas muere sin haber vivido, sin haberse conocido, sin haber sido ellos mismos. Mueren con su música aún dentro, con sus verdades sin decir, con sus sueños sin perseguir. Y lo peor no es que mueran, lo peor es que nunca vivieron, nunca sintieron el terror hermoso de ser completamente ellos mismos. Nunca conocieron la paz que viene de la autenticidad total. Y eso, amigo mío, es la verdadera tragedia. No la muerte del cuerpo, sino la muerte del espíritu. La muerte que ocurre cuando dejas de ser tú, cuando aceptas vivir una vida que no es tuya, cuando te resignas a la mediocridad de la falsedad, porque vivir de verdad requiere coraje, el coraje de soltar todo lo conocido. El coraje de enfrentar el abismo, el coraje de aceptar que puedes perderlo todo, y la mayoría no tiene ese coraje. Prefiere la seguridad de la muerte lenta a la incertidumbre de vivir plenamente, y no los juzgo, porque es una elección válida. Cada uno tiene derecho a elegir cómo vive o cómo no vive, pero yo elegí vivir, aunque me costara todo, aunque me dejara solo, aunque me rompiera 1000 veces, porque descubrí algo que no tiene precio, que una vez que has sido tú mismo, una vez que has vivido desde tu verdad, ya nada puede tocarte realmente. El mundo puede rechazarte, pero ya no puede destruirte, porque ya no dependes de su aprobación, ya no necesitas su validación, has encontrado tu centro, y ese centro no puede ser movido por nada externo. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras, sin consecuencias, sino ser quien eres, sin importar las consecuencias. No porque las consecuencias no duelan,
sino porque el dolor de traicionarte a ti mismo duele más. Y cuando llegas a ese punto, cuando comprendes eso, algo cambia. El mundo no cambia, las personas no cambian, pero tú cambias. Y ese cambio interior transforma todo. No te hace inmune al dolor, pero te da algo más valioso. La paz de estar en paz contigo mismo. La paz de saberte real. La paz de no tener que fingir. La paz de poder mirarte al espejo y reconocerte. Esa paz no tiene precio. Vale más que todas las relaciones falsas. Vale más que toda la aceptación del mundo. Vale más que cualquier comodidad o seguridad. Porque esa paz es tuya. No depende de nadie más. No puede ser quitada. Es el resultado de tu valentía, de tu honestidad, de tu disposición a pagar el precio de ser real. Y ese precio, aunque alto, es el mejor intercambio que harás jamás. Intercambias la comodidad por la verdad, la aprobación por la autenticidad, la pertenencia por la integridad. Y al principio parece una pérdida, parece que estás renunciando a todo, pero con el tiempo comprendes que no estás renunciando a nada real, solo estás soltando ilusiones. Y cuando las ilusiones se van, lo que queda es real. Y lo real, aunque a veces doloroso, es lo único que vale la pena. No todos soportan el precio de ser reales. Por eso, tan pocos viven de verdad. Pero los que lo hacen, los que pagan el precio completo, los que atraviesan el fuego y emergen del otro lado, descubren algo que no puede ser enseñado, solo experimentado. Que la vida real, la vida auténtica, la vida vivida desde la verdad, es la única vida que vale la pena vivir, aunque duela, aunque asuste, aunque te deje solo, porque esa soledad es honesta, ese dolor es real, ese miedo es tuyo, no prestado, no heredado, tuyo. Y al final, eso es todo lo que tenemos, nosotros mismos, desnudos, reales, imperfectos, y la elección de aceptarnos o de seguir huyendo, de ser o de fingir, de vivir o de existir. Hay momentos, en este camino solitario, donde te preguntas si tomaste la decisión correcta, momentos donde ves a otros con sus vidas aparentemente perfectas, con sus relaciones aparentemente felices, con su aparente paz, y te preguntas si no era mejor quedarse dormido, si no era más fácil seguir fingiendo. Pero entonces recuerdas algo fundamental, que esas vidas, aparentemente perfectas, son solo eso, apariencias, que detrás de esas sonrisas hay a menudo un vacío inmenso, que esa paz aparente es solo la ausencia de conflicto externo, no la presencia de paz interior. Y comprendes que no cambiarías tu verdad dolorosa por su mentira cómoda, que prefieres tu soledad consciente a su compañía inconsciente, que prefieres tu dolor real a su felicidad falsa, porque has probado algo que ellos no conocen, la autenticidad. Y una vez que la pruebas, nada más sabe igual, todo lo demás se vuelve insulso, vacío, sin sabor. Las conversaciones superficiales te aburren, las relaciones transaccionales te repelen, las mentiras sociales te agotan. Ya no puedes participar en el teatro colectivo, ya no puedes fingir que te importan cosas que no te importan. Ya no puedes ser quien no eres, y eso te aísla aún más. Pero es un aislamiento que aceptas, porque es el precio de tu integridad, y tu integridad vale más que cualquier conexión falsa. He aprendido que la verdadera conexión es extraordinariamente rara, que la mayoría de lo que llamamos amistad es solo familiaridad, que la mayoría de lo que llamamos amor es solo necesidad, que la mayoría de lo que llamamos comunidad es solo la reunión de soledades que no se atreven a mirarse a sí mismas. Y he aprendido a estar en paz con esa rareza, a no esperar conexión de cada encuentro, a no buscar comprensión en cada conversación, a estar completo en mí mismo. Y cuando la verdadera conexión ocurre,
cuando encuentro a alguien que también ha pagado el precio. Es tan profunda, tan real, tan valiosa, que justifica toda la espera, porque esa conexión no se basa en la necesidad, se basa en la plenitud. Dos personas completas que eligen compartir, no dos mitades buscando completarse, y esa es una diferencia fundamental. La mayoría busca en otros lo que no ha encontrado en sí mismo, busca validación, busca sentido, busca identidad. Y cuando el otro no puede darle eso, cuando el otro inevitablemente falla, hay resentimiento, hay decepción, hay conflicto, porque estaban pidiendo al otro que hiciera algo que solo ellos podían hacer por sí mismos. Pero cuando te encuentras a ti mismo, cuando te vuelves completo, ya no necesitas que otros te completen. Puedes estar con ellos desde la elección, no desde la necesidad. Y eso cambia todo. Cambia la naturaleza de las relaciones. Cambia la calidad de las conexiones. Cambia lo que das y lo que esperas recibir. Ya no das para recibir. Das porque eres abundante. Ya no esperas que otros te hagan feliz. Ya eres feliz. O al menos estás en paz. Y la presencia del otro es un regalo, no una necesidad. Y esa es la verdadera madurez emocional. No la capacidad de mantener relaciones, sino la capacidad de no necesitarlas. La capacidad de estar completo solo. Y desde esa completitud, elegir compartir con otros. No porque los necesites, sino porque lo eliges. Este viaje hacia ti mismo es el viaje más importante que harás en tu vida, más importante que cualquier logro externo, más importante que cualquier reconocimiento social, más importante que cualquier acumulación material, porque sin ti mismo nada más tiene sentido. Puedes tener todo el éxito del mundo, pero si no te conoces, si no eres tú, ese éxito es vacío. Puedes estar rodeado de gente, pero si no eres auténtico, esas relaciones son huecas. Puedes tener todo lo que la sociedad dice que deberías desear, pero si has traicionado tu alma para conseguirlo, no tienes nada. Y la mayoría de las personas vive así, con todo por fuera y nada por dentro, con el éxito externo y el vacío interno, con la aprobación social y la desesperación privada. Y se preguntan, ¿por qué no son felices? ¿Por qué nada les satisface? ¿Por qué siempre falta algo? Y lo que falta son ellos mismos. Han construido una vida alrededor de una ausencia. Han levantado un imperio sobre una mentira. Y por más que añadan cosas a esa vida, por más que acumulen logros, por más que busquen distracciones, el vacío permanece, porque el vacío es donde deberían estar ellos. Y hasta que no se encuentren, hasta que no llenen ese vacío con su propia presencia, nada más lo llenará. No todos soportan el precio de ser reales. Por eso, tan pocos viven de verdad, pero los que sí lo soportan, los que pagan el precio completo, descubren el secreto más profundo de la existencia, que la vida solo comienza cuando te atreves a ser tú. Todo lo anterior a ese momento fue preparación, fue el camino hacia la puerta. Pero la vida real, la vida verdadera, solo comienza cuando atraviesas esa puerta, cuando te atreves a soltar todo lo conocido y entrar en lo desconocido de tu propia verdad. Y esa vida, aunque más difícil, es infinitamente más valiosa, porque es tuya, completamente tuya. No vives la vida de tus padres, no vives la vida que la sociedad diseñó para ti, no vives la vida que tus miedos te permitieron vivir. Vives tu vida, la única vida que realmente te pertenece, y cuando llegas al final de esa vida, cuando miras atrás, no hay arrepentimiento. No hay la pregunta torturante de qué hubiera pasado si. No hay el dolor de las oportunidades no tomadas. No hay el sufrimiento de la vida no vivida, porque viviste, realmente viviste. Fuiste tú, completamente, sin disculpas, sin máscaras, sin mentiras. Y eso, amigo mío, es todo lo que podemos aspirar, no a la perfección,
no a la felicidad constante, no a ser comprendidos o aceptados por todos, sino a ser reales, a ser nosotros mismos, a vivir desde nuestra verdad más profunda. Y si en ese camino nos quedamos solos, que así sea. Porque la peor soledad no es estar sin otros. La peor soledad es estar sin ti mismo. Es vivir toda una vida como un extraño en tu propia piel. Esa es la verdadera condenación. Así que te dejo con esta pregunta, la única pregunta que realmente importa. ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Cuando no tienes que impresionar a nadie, cuando no tienes que cumplir ninguna expectativa, cuando solo estás tú contigo mismo. Esa es la persona que necesitas conocer. Esa es la persona que necesitas ser. Esa es la persona que has estado evitando toda tu vida. Y hasta que no te atrevas a conocerla, a ser ella, nunca vivirás realmente. Existirás, respirarás, pasarás tiempo, pero no vivirás. Porque vivir requiere ser, y ser requiere valor. El valor de mirarte sin filtros, el valor de aceptarte sin condiciones, el valor de ser tú sin pedir permiso. No todos tienen ese valor, pero tú puedes elegir ser uno de los pocos. Puedes elegir pagar el precio, puedes elegir atravesar el fuego, puedes elegir la verdad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la aprobación, la vida sobre la existencia. La elección siempre fue tuya, siempre lo será, y cada día, con cada decisión, estás eligiendo vivir o fingir, ser o aparentar, verdad o mentira. Yo hice mi elección, he pagado mi precio, he caminado mi camino, y no cambiaría nada, porque finalmente, después de años de búsqueda, después de años de lucha, después de años de soledad, me encontré, y ese encuentro vale más que todo lo que perdí en el camino.